Mi novia empezó a llorar durante nuestra boda porque extrañaba a su ex, ella huyó con él. Un año después, el karma la destruyó. Cuando conocí a Millie, una de las cosas que más me atrajo de ella fue su forma de ser. Siempre me pareció una persona centrada, segura de sí misma, con ideas claras sobre lo que quería y hacia dónde iba. No era impulsiva ni caótica, al contrario, solía analizar las cosas antes de tomar decisiones importantes. Esa estabilidad fue, durante mucho tiempo, uno de los pilares de nuestra relación. Desde los primeros años, Millie hablaba abiertamente del matrimonio. No de una forma obsesiva, pero sí constante. Le gustaba imaginar cómo sería su boda, cómo se vería el lugar, el tipo de flores, el vestido, incluso detalles pequeños como la música o la iluminación. Decía que desde niña había soñado con ese día y que para ella no era solo una ceremonia, sino un símbolo de compromiso, de proyecto de vida, de seguridad emocional. Yo la escuchaba con atención y cariño, aunque siempre fui más reservado con ese tipo de fantasías. Con el tiempo, nuestra relación se fue consolidando. Vivíamos juntos desde hacía casi 2 años, compartíamos gastos, responsabilidades, rutinas. No éramos una pareja perfecta, pero sí una pareja funcional. Discutíamos, como cualquier otra, pero sabíamos resolver los conflictos sin gritos ni rupturas impulsivas. Por eso, cuando decidí pedirle matrimonio, lo hice convencido de que era el paso correcto. Planeé la propuesta con cuidado. No fue algo extravagante, pero sí significativo para ambos. Cuando le pedí matrimonio, Millie reaccionó exactamente como imaginé, lloró, sonrió, me abrazó con fuerza y dijo que sí casi de inmediato. Durante las primeras semanas, parecía radiante. Comentaba con sus amigas, buscaba ideas, hablaba de fechas posibles. Yo me sentía tranquilo, incluso orgulloso de haberle dado algo que claramente deseaba desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar pequeños cambios. Nada escandaloso, nada que pudiera señalar con claridad, pero su actitud comenzó a modificarse de forma sutil. Su sonrisa ya no era tan espontánea. Había momentos en los que parecía distraída, ausente. A veces se quedaba mirando el teléfono sin hacer nada, o se quedaba en silencio durante conversaciones que antes le entusiasmaban. Cuando iniciamos formalmente los preparativos de la boda, esas sensaciones se intensificaron. Fuimos a ver lugares, proveedores, opciones de decoración. Millie se encargó de la mayor parte de las decisiones estéticas, algo que siempre había querido hacer. Elegía flores, colores, telas, centros de mesa. Yo la acompañaba y la apoyaba, pero no podía ignorar que estaba tensa. No era una emoción evidente, sino una tensión constante. Sus manos se movían con nerviosismo, su voz se volvía más rápida al hablar de ciertos temas, y en más de una ocasión noté que respiraba hondo como si intentara calmarse. Pensé que era estrés. Organizar una boda no es sencillo, y muchas personas se sienten abrumadas por la presión. Aún así, decidí hablar con ella. Una noche, cuando estábamos solos en casa, le pregunté si se sentía bien, si todo ese proceso la estaba sobrepasando. Millie me miró con una sonrisa forzada y me dijo que no, que estaba bien, que simplemente no podía creer que finalmente se fuera a casar. Dijo que era algo que había soñado desde niña y que le parecía irreal que estuviera ocurriendo de verdad. Quise creerle. Los días continuaron y, aunque hubo momentos buenos, esa sensación de inquietud no desapareció. Hasta que una tarde ocurrió algo que me marcó más de lo que quisiera admitir. Llegué a casa antes de lo habitual y encontré a Millie sentada en el borde de la cama, llorando. No era un llanto leve ni pasajero, era silencioso, contenido, como si llevara un rato así. Me acerqué de inmediato y le pregunté qué estaba pasando. Al principio no respondió. Solo negaba con la cabeza, como si no supiera cómo empezar. Le insistí con calma, asegurándole que podía decirme lo que fuera. Después de varios segundos, me dijo que tenía un sentimiento extraño, algo que no sabía cómo explicar, y que le dolía incluso pensar en ello. Eso me alarmó. Le pedí que hablara, que no se guardara nada. Millie dudó. Me dijo que tenía miedo de que yo lo tomara a mal,
que no quería herirme ni generar problemas innecesarios. Le respondí que prefería una verdad incómoda a una mentira tranquila. Finalmente, respiró hondo y habló. Me dijo que sentía miedo. No exactamente de mí, ni de la vida juntos, sino del matrimonio en sí. Dijo que había momentos en los que sentía que todo estaba ocurriendo demasiado rápido, que la idea de casarse la abrumaba, que no sabía si estaba lista para algo tan definitivo. Recalcó varias veces que me amaba, que no dudaba de mí como persona, pero que tenía miedo de estar tomando una decisión apresurada. Escuchar eso fue duro. No tanto por el contenido, sino por el momento en que lo decía. Todo ya estaba en marcha. Había compromisos, fechas tentativas, dinero invertido. Aún así, intenté mantener la calma. Le dije que entendía sus miedos, que no era raro sentir nervios antes de una boda, y que lo más importante era que se sintiera segura. Ahora, mirando atrás, sé que ese fue un punto clave. Tal vez ahí debí detener todo. Tal vez debí proponer una pausa, cancelar los preparativos y replantearlo todo desde cero. Pero en ese momento, me aferré a la idea de que solo eran nervios, ansiedad previa a un evento importante. No quería pensar que hubiera algo más profundo. Decidimos acudir a terapia de pareja. Pensé que hablar con un profesional podría ayudarnos a aclarar las cosas, a entender de dónde venían esos miedos y cómo manejarlos. La terapeuta nos escuchó durante varias sesiones. Milly habló de la presión que sentía, de las expectativas, de su deseo de que todo fuera perfecto. Yo hablé de mi preocupación, de mi confusión y de mi deseo de que ambos estuviéramos seguros. La conclusión de la terapeuta fue que lo que Milly experimentaba era ansiedad normal previa al matrimonio. Dijo que muchas personas, incluso aquellas que desean casarse profundamente, atraviesan momentos de duda y miedo cuando la fecha se acerca. Nos recomendó técnicas de relajación, comunicación constante y no tomar decisiones impulsivas basadas únicamente en el miedo. Milly pareció aliviada con esa explicación. Aceptó la idea de que eran solo nervios y me aseguró que quería seguir adelante. Yo quise creer que eso bastaba. Así que continuamos con los preparativos. Los meses siguientes transcurrieron de una forma extraña, difícil de describir con precisión. Desde fuera, cualquiera habría dicho que todo marchaba con normalidad. Seguíamos con nuestras rutinas, hablábamos de la boda, resolvíamos pendientes, visitábamos proveedores. Pero yo notaba que algo no encajaba del todo. Milly estaba más distraída que antes. A veces parecía ausente incluso cuando hablábamos directamente. En otras ocasiones, se mostraba excesivamente animada, como si estuviera esforzándose por demostrar que todo estaba bien. Con el tiempo entendí que no era una alegría natural, sino algo que intentaba sostener. Era como si tuviera miedo de detenerse y pensar demasiado. No era constante. Había días buenos, en los que reíamos, hacíamos planes y la sentía cercana, y otros en los que se encerraba en sí misma. Yo seguía atribuyéndolo al estrés. Me repetía que era normal, que muchas personas se sienten así antes de una boda, que no tenía sentido alarmarme por cada cambio de humor. Pero una semana antes de la boda ocurrió otro episodio que volvió a inquietarme. Llegué a casa por la tarde y la encontré en la sala, sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá. Estaba llorando con intensidad, sin intentar ocultarlo. Me acerqué de inmediato y me senté junto a ella. Le pregunté qué pasaba, si había ocurrido algo específico. Al principio no respondió. Luego, con la voz entrecortada, dijo que no era nada grave, que solo estaba sensible. Insistí, recordándole que habíamos prometido ser honestos el uno con el otro. Milly respiró hondo varias veces y me dijo que los nervios habían regresado, que de pronto había sentido una oleada de ansiedad, pero que ya estaba pasando. Le pregunté directamente si quería cancelar o posponer la boda. No lo hice con reproche, sino con genuina preocupación. Ella negó de inmediato. Me dijo que no, que estaba bien, que no era una duda real, solo miedo pasajero. Repitió que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Quise creerle otra vez. Lo extraño fue que, a partir de ese momento, algo cambió.
3 días antes de la boda, Milly parecía una persona distinta. Se levantaba con energía, sonreía de forma natural, hablaba con entusiasmo. Dijo que los nervios se habían ido, que ahora lo único que sentía era emoción. Comentaba detalles finales, hacía bromas, incluso planeaba qué haríamos después de la luna de miel. Ese cambio me tranquilizó. Pensé que, finalmente, había superado la etapa difícil. Me sentí aliviado, como si hubiera pasado una tormenta que amenazaba con arruinarlo todo, pero que al final se disipó. Empezó a bromear sobre cosas triviales. Decía, riendo, que su único miedo real ahora era no saber cocinar bien para su hombre. Yo me reía con ella, aunque esa forma de hablar me resultaba un poco extraña, como si estuviera interpretando un papel. Aún así, preferí no darle vueltas. Un día antes de la boda, por la noche, decidí hablar con ella una vez más. No quería que llegáramos al día siguiente con dudas no resueltas. Le pregunté directamente cómo se sentía, si estaba segura, si había algo que quisiera decirme antes de dar ese paso. Milly me miró con una sonrisa tranquila y me dijo que estaba bien. Dijo que sí sentía nervios, pero que eran normales, que no había nada de qué preocuparse. Luego agregó, en tono de broma, algo que en su momento no tomé en serio. Tranquilo, me dijo. Si me siento muy nerviosa, beberé unas copitas para relajarme. Espero no llegar ebria. Reímos. Sonó como un comentario ligero, una forma de quitarle peso a la tensión. No imaginé que esas palabras se quedarían grabadas en mi memoria de una forma tan distinta. Llegó el día de la boda. La ceremonia se celebraría en un jardín amplio, al aire libre, con una decoración sencilla pero elegante. Habíamos cuidado cada detalle. Las flores estaban dispuestas con armonía, la música sonaba suave, los invitados llegaban poco a poco, saludándonos con sonrisas y felicitaciones. Todo parecía en orden. Yo estaba nervioso, por supuesto, pero era un nerviosismo distinto. Era emoción, expectativa. Sentía que estaba a punto de comenzar una nueva etapa de mi vida. Mis amigos me acompañaban, mi familia estaba presente, todo parecía alinearse. Milly se preparaba en una habitación cercana con sus amigas y familiares. No la vi hasta que llegó el momento de la ceremonia. Cuando la música cambió y todos se pusieron de pie, sentí ese nudo en el estómago que siempre describen en las bodas. Entonces la vi. Su padre la llevaba del brazo, avanzando lentamente hacia el altar. Milly estaba hermosa. Su vestido era sencillo, pero le quedaba perfecto. Desde lejos, sonreía. Sin embargo, algo llamó mi atención de inmediato. La expresión de su padre. No parecía feliz. No era la emoción típica de un padre entregando a su hija. Su rostro estaba serio, tenso. Mientras caminaban, noté que se inclinaba ligeramente hacia ella, como si le estuviera diciendo algo en voz baja. No podía escuchar, pero su gesto no era cariñoso ni tranquilizador. Parecía preocupado. Sentí una punzada de inquietud. Cuando Milly llegó frente a mí, su padre le dio un beso rápido en la mejilla y se apartó. Ella subió al altar y se colocó a mi lado. Me miró y dijo, en voz baja. Bien, amor, hagamos esto. Algo en su forma de hablar me desconcertó. Arrastró un poco las palabras, apenas perceptible, pero suficiente para que lo notara. Me incliné ligeramente hacia ella y fue entonces cuando lo sentí con claridad. Su aliento olía a alcohol. No era un aroma leve o dudoso. Era evidente. En ese instante, supe que algo andaba mal. La ceremonia continuó, aunque algo en el ambiente ya había cambiado. Cuando empezamos a decir los votos, no solo yo noté que Milly arrastraba las palabras. Varias personas lo hicieron. Su voz no era firme ni clara, había pausas extrañas, entonaciones irregulares. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, como si no supieran si aquello era nerviosismo extremo o algo más. Yo intenté concentrarme en mis propias palabras. Tenía los votos memorizados, pero en ese momento todo sonaba lejano, como si estuviera hablando en automático. Cuando fue el turno de Milly, tomó aire varias veces antes de empezar.
Dijo las primeras frases con dificultad y a mitad de los votos su voz se quebró. Al principio pensé que era emoción. Es común que alguien llore en una boda. Pero esto no fue un lagrimeo contenido ni una pausa para recomponerse. Millie empezó a llorar de forma descontrolada. Su cuerpo se tensó, sus hombros temblaban y apenas podía respirar con normalidad. El llanto no disminuía, al contrario, se intensificaba. Dejó de leer. Bajó el papel, lo soltó, y comenzó a repetir una y otra vez. Perdón, lo siento, perdón, lo siento. No entendía qué estaba pasando. Miré al oficiante, luego a los invitados. Todo el mundo estaba en silencio absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. Me acerqué un poco a ella y le pregunté en voz baja qué ocurría, si se sentía mal, si necesitaba sentarse. Ella negó con la cabeza mientras seguía llorando. Volví a preguntarle, ya sin poder ocultar la confusión y la angustia. Le dije qué estaba pasando, por qué decía esas cosas. Entonces, entre sollozos, habló. Perdón, pero no puedo, dijo. No puedo. Le pedí que me mirara, que me explicara. Su respiración era irregular. Se llevó una mano al pecho y dijo, casi gritando entre lágrimas. Aún lo extraño. Lo extraño tanto. Se suponía que él y yo estaríamos aquí. Lo extraño tanto. Sentí como el mundo se detenía. Nadie se movió. Nadie habló. Los invitados estaban completamente paralizados. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros bajaron la mirada. Yo no lograba procesar lo que acababa de escuchar. Le pregunté a quién se refería. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, cargada de incredulidad. ¿De qué estás hablando? ¿A quién extrañas? Ella levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, y dijo. Lo extraño a él. A Miguel. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía. Miguel era su exnovio. Habían terminado hacía más de 3 años. Sabía de su existencia, por supuesto, pero siempre entendí que era parte de su pasado, una relación cerrada. Nunca imaginé que ese nombre aparecería ahí, en ese momento, frente a todos. Mi mente no podía comprenderlo. 3 años. Todo ese tiempo juntos, viviendo, planeando una vida, una boda. No entendía cómo, después de tanto, ella seguía sintiendo eso. Millie continuó hablando, sin que nadie pudiera detenerla. Lo extraño tanto, repetía. Él era el amor de mi vida. Siempre lo fue. Cada palabra caía como un golpe. Sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar, tristeza profunda, humillación, una vergüenza que me quemaba por dentro al saber que todo esto estaba ocurriendo frente a familiares, amigos. Personas que habían venido a celebrar nuestra unión. Antes de que pudiera decir algo más, su actitud cambió de forma abrupta. De repente, empezó a golpearme el pecho con ambas manos, sin fuerza extrema, pero de manera insistente. Me empujaba mientras lloraba y gritaba frases inconexas. El oficiante intentó acercarse, pero se detuvo al ver la intensidad del momento. Es tu culpa, decía. Todo es tu culpa. Intenté tomarle las manos para que se calmara, pero se soltó con brusquedad. Por tu culpa no estoy con él, gritó. Él me habló hace meses, cuando supo que me casaría, y yo lo ignoré por serte fiel a ti. Me hice la correcta, la santa, pero en realidad lo quiero a él, no a ti. Sentí como la tristeza empezaba a transformarse en algo distinto. Una rabia contenida que llevaba meses acumulándose sin darme cuenta. Tú no eres como él, continuó. Te odio. Ahí algo dentro de mí se quebró por completo. Pasé de la incredulidad a la ira en cuestión de segundos. Ya no me importaba el lugar, ni los invitados, ni el momento. Todo lo que había tratado de sostener se vino abajo. Le respondí alzando la voz, sin poder controlarme. Entonces lárgate con ese idiota, le dije. ¿Qué demonios haces aquí? Te pregunté si querías posponer o cancelar. Te lo pregunté claramente. Algunos invitados intentaron intervenir, pero nadie sabía cómo hacerlo. Pero no, continué.
Tú querías esto, ¿verdad? Querías tu drama. Querías sentirte en una telenovela, querías tener tu momento de la novia enamorada de su ex que se escapa de su boda. Adelante. Vete. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Hubiera preferido 1000 veces que me fueras infiel a estar pasando por esto. A esto. Frente a todos. Milly seguía llorando, pero ya no decía nada coherente. Yo sentía que cada palabra salía desde el dolor acumulado de meses. Solo eres una niña haciendo berrinche, dije. Me hiciste gastar miles en una boda que nunca quisiste. Nunca quisiste esto. Las últimas palabras salieron cargadas de rabia y decepción. No me reconocía a mí mismo, pero tampoco podía detenerme. Ella se cubrió el rostro con las manos y cayó de rodillas, llorando aún más fuerte. En ese momento, su padre subió rápidamente al altar. La tomó del brazo, le dijo algo en voz baja y la ayudó a levantarse. No me miró. No miró a nadie. Se la llevó de ahí. Los invitados seguían en silencio absoluto mientras ella desaparecía por el pasillo por el que había entrado minutos antes. Me quedé de pie, solo, frente al altar. Respiré hondo varias veces. Sentía la garganta cerrada, el pecho pesado. Finalmente, me giré hacia los invitados. Les pedí disculpas. Les dije que lamentaba profundamente lo ocurrido y que la ceremonia había terminado. Les pedí que se retiraran. Uno a uno, comenzaron a levantarse, en silencio, sin saber qué decir. Los días que siguieron a la boda fueron extraños, difíciles de describir con una sola palabra. No fueron caóticos, ni dramáticos en el sentido inmediato. Fueron silenciosos. Vacíos. Como si todo el ruido de ese día se hubiera apagado de golpe y solo hubiera quedado el eco. Volví a casa solo. La decoración que habíamos elegido juntos seguía ahí. Las maletas de la luna de miel permanecían cerradas. Durante las primeras noches dormí mal, no tanto por tristeza constante, sino por la sensación de irrealidad. Había momentos en los que despertaba y por un segundo pensaba que todo había sido una pesadilla, hasta que la realidad volvía a imponerse. Lo que sí fue constante fue el apoyo de mi familia y mis amigos. No me dejaron solo. No me juzgaron. No me hicieron preguntas innecesarias. Simplemente estuvieron ahí. Recibí mensajes, llamadas, visitas. Algunos intentaban animarme, otros solo escuchaban. Agradecí especialmente a quienes no intentaron minimizar lo ocurrido ni darle explicaciones rápidas. No necesitaba que alguien me dijera que todo pasa por algo. Necesitaba tiempo. Poco a poco, empecé a procesar lo sucedido. Volví a repasar cada conversación previa a la boda, cada señal que había ignorado, cada momento en el que había preferido creer que todo se arreglaría solo. No lo hacía con el objetivo de culparme, sino para entender. Para no repetirlo. Todo esto ocurrió el año pasado. Con el tiempo, dejé de buscar respuestas en Milly. No intenté contactarla. No pedí explicaciones adicionales. Sentí que ya había dicho todo lo que necesitaba decir, incluso de la peor manera posible, frente a todos. Después de eso, cualquier conversación habría sido inútil. Meses más tarde supe, por terceros, que Milly estaba con Miguel. No me sorprendió. De hecho, era casi lo esperado. Lo que sí me llamó la atención fue la forma en que ella empezó a mostrarse públicamente. Yo no la seguía en redes sociales, pero algunos amigos me comentaron lo que veían. Al principio dudé en escuchar, pero la curiosidad terminó ganando. Milly comenzó a publicar con frecuencia en Instagram. Fotos, historias, videos. Mostraba cómo vivía con Miguel, cómo decoraban su casa, cómo cocinaban juntos, cómo hacían planes. Con el tiempo, esos contenidos se volvieron más elaborados, casi como un diario en video. Ella hablaba a cámara, contaba su día, mostraba detalles de su vida cotidiana. De forma inesperada, empezó a ganar seguidores. No eran miles, pero sí suficientes como para que se notara. Personas comentaban apoyándola, felicitándola por seguir su corazón, celebrando que hubiera elegido lo que la hacía feliz.
Yo observaba todo eso desde lejos, con una mezcla de desconcierto y distancia emocional. No sentía celos. Sentía algo más cercano a la incredulidad. Me parecía extraño ver cómo una historia que para mí había sido devastadora se transformaba, para otros, en un relato romántico y superficial. Hace unos días ocurrió algo que me hizo volver a pensar en todo. Un amigo me escribió y me dijo que Millie había subido un video después de varias semanas de ausencia. Según él, ella llevaba tiempo sin publicar nada y muchos seguidores le preguntaban qué había pasado. En ese video, Millie aparecía llorando. Decía que no había subido contenido porque estaba atravesando un proceso legal con Miguel. Contó, entre lágrimas, que él la maltrataba, que la había golpeado en varias ocasiones y que había tenido que denunciarlo. Habló del miedo, de la culpa, de la vergüenza. Dijo que se arrepentía profundamente de las decisiones que había tomado. En el video mencionó que había estado a punto de casarse y que había rechazado esa propuesta, insinuando que había sido un error dejar a ese hombre que la amaba de verdad. Pero no contó la historia completa. No habló de la boda interrumpida. No habló del altar. No habló de los invitados. No habló de las palabras que dijo ni de cómo ocurrió realmente todo. Para quienes la escuchaban, parecía una historia distinta, más simple, más cómoda. Cuando me enteré de todo esto, no sentí satisfacción. Tampoco alegría. Sentí una tristeza extraña, mezclada con una sensación de cierre que no esperaba. Lo que vivió Millie con Miguel es grave. Nadie merece ser maltratado ni violentado. No me alegra su sufrimiento. No lo celebro. Pero no puedo negar que, a nivel emocional, sentí que la vida había seguido un curso inevitable. Durante mucho tiempo, Millie tomó decisiones impulsadas por lo que sentía en el momento, sin hacerse responsable del impacto que esas decisiones tenían en los demás. Ignoró advertencias, señales, oportunidades de detenerse. Eligió el drama, la idealización, la emoción intensa por encima de la honestidad y el cuidado. Yo hice lo que pude con la información que tenía. Le pregunté. Le ofrecí opciones. Le di espacio para decir que no. Ella decidió seguir adelante hasta el último segundo. Hoy, mirando todo con distancia, creo que lo que ocurrió después no fue castigo ni justicia divina. Fue consecuencia. No se puede construir una vida sólida sobre mentiras, silencios y negaciones. Tarde o temprano, todo eso pasa factura. No guardo rencor. No quiero revancha. Tampoco quiero ser parte de su narrativa de arrepentimiento. Mi historia es distinta. Mi proceso fue doloroso, pero también me obligó a replantear lo que espero de una relación, de un compromiso, de mí mismo. Aprendí que el amor no basta si no hay claridad. Que los silencios prolongados son más peligrosos que las discusiones incómodas. Que cancelar una boda a tiempo, por doloroso que sea, siempre es mejor que destruir a alguien frente a todos. Hoy estoy mejor. No perfecto, pero en paz.